¿Sabes qué pasa? Que como de acá, yo normalmente con el puntero enseño lo que es la capa, pero resulta que si tengo atrás es lo que ven ellos y allá es lo que puedo señalar yo. Entonces por eso dije, no, quiero manejar yo, manejo yo, por eso. Porque tienen que contestar. Te dejo primero que te sientes vos. Sí, perfecto. Que me siente acá. Para que no venga Silvia. Allá viene Silvia. Muy bien. Ella quiere sentarse allí, yo paso a hacer la firma digital. Muy bien. Una miradita acá para la foto. Muy bien. ¿Ya está? Bueno, Con Photoshop. continuamos. Entonces, como habíamos quedado, luego del break, cambiamos un poquito el tema. Hay una novedad relevante, particularmente para el mundo de la actividad agropecuaria, que es la aparición de la Resolución Técnica 46, que ya es aplicable, que a pesar de que estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay muchas empresas agropecuarias que tienen domicilio legal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en consecuencia hay que aplicarla. Y qué mejor que Alcira, nuestra experta agropecuaria, en contarnos de qué se trata este cambio. Desgraciadamente el tiempo es tirano como en la televisión y no le pudimos dar todo el tiempo que se necesita para hablar de la totalidad de la Resolución Técnica 46, pero bueno, ella va a ser la mejor reducción de tiempo necesaria para que nos quede por lo pronto claros los conceptos y luego los ampliaremos individualmente y eventualmente podemos hacer alguna otra actividad más específica para esta norma de actividad agropecuaria. Alcira, todo tuyo. Está un poco afónica, así que esperemos que no grite. Ayer fui para dar en Chascomús 5 horas, terminé dando 10 horas y se reían cuando dije media hora en Cava, vamos a... Me dijeron, ¿de qué? No vas a llegar a poner los títulos. Pero bueno, vamos a hacer lo imposible para que todo el mundo se quede con un concepto claro. Ahí estamos. Que se quede con un concepto claro de qué cambios fundamentales trae la Resolución Técnica 46 con respecto a la RT 22. Yo me siento acá y ahora van a ver por qué. Primer cambio, no contempla el tratamiento de la tierra agropecuaria. Ustedes dirán, es lógico, ¿no se escucha? ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Ok. No se contempla el tratamiento de la tierra agropecuaria. Ustedes dicen, esto es lógico, el IABI. Es lógico que nosotros se haya incluido en la RT46 para estar más cercanos a la NIC 41. Pero fíjense si el país no está sintiendo la crisis por la sequía que pasó. Los ingresos que tenemos del sector agropecuario, sequías o inundaciones, nos afectan muchísimo a los ingresos totales, ¿no? Por exportación. Bueno,
Tampoco contempla el tratamiento de los productos agropecuarios luego de la cosecha, recolección o faena que no están controlados por sus productores. Esto es igual. Pero otro cambio muy importante es los productos agropecuarios que serán sometidos a procesamiento o transformación posterior en poder de productor, se van a medir de manera totalmente distinta. Esto al sector le genera complicación, no al sector, a Juan Matrícula, al Cira Matrícula, a Roberto Matrícula, a nosotros, porque el productor no te va a pagar más por eso, ¿no? Bueno, acá tenemos la sequía, fíjense cómo queda la tierra. No estoy hablando de que se plantea esto mal a nivel argentino, sino que yo voy a tratar a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad de plantearlo al IASBI. Fíjense la erosión eólica, fíjense lo que son las inundaciones. Pero no podés hablar de la amortización o la depreciación del suelo. Lo que hay que hablar es de la acaparable. Esta es la parte importante que hay que recordar, que cuando se pierde no sirve más para el trabajo agropecuario. Esto no es el suelo no desaparece, la tierra no desaparece, lo que desaparece es la acaparable. Bueno, vamos a definiciones. Esto todo el mundo lo recordará. En general la RT22 hablaba de bienes y ahora vamos a hablar de activos biológicos, plantas y animales vivos. ¿El animal muerto qué es? Sí sirve, un producto agropecuario. Lo que no tiene vida ya es producto agropecuario. Lo que tiene vida es activo biológico. Bien. Activos biológicos en desarrollo, el bosque, las flores, las sementeras, la fruta. Activos biológicos en desarrollo. Terneros, pollitos, lechones. En producción, las gallinas producen huevos, las ponedoras, la lana de las ovejas, la leche de las vacas. Estos se llaman activos biológicos en producción. No la leche, no el huevo, no la lana. Lo que se denomina activo biológico en producción es a la vaca, a la gallina, a la oveja. Activos biológicos terminados. Estos son aquellos que están, no te pasa, porque aunque se coseche unos días después del cierre, acá entre nosotros sabemos que lo van a meter todo en el cierre, no van a decir, no. Pero si vos tuvieras la obligación de decir, podés encontrarte con productos agropecuarios, trigo, y activo biológico, sementera de trigo que está ya terminado por cosechar. Animales reproductores. Esto genera un problema que no hay que confundir como lo mostrás contablemente, porque el reproductor, bueno, ahora lo vamos a ver, porque esta mamá es una mamá mala que lo está empujando al ternero recién nacido. No, lo empuja para que se pare y empiece a mamar. Si no lo hace, se muere. Los recorredores de campo golpean el suelo para que se asuste y se pare. Y ahí toma calostro, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La novedad, desarrollo y transformación biológica lo considera igual y de la misma manera se definen. ¿Y qué comprende? Proceso de crecimiento, un pollito. Degradación, un bosque o plantas productoras que se sacan, que ya no producen más. Producción de fruta. Y procreación, esta hembra que está pariendo. Ojo, para aquellos que no son del campo, no estoy diciendo malas palabras cuando digo pariendo, preñada, porque esto es lo que se dice en los animales. Les digo para que no digan, ay, mirá lo que dice esta mujer.
Valor razonable. Esto apréndanlo porque ya se viene para todas las otras normas. Valor razonable es el concepto que tiene las normas internacionales y es para unificar criterios. Similar al valor neto de realización. Pero en el agro, el valor razonable, y creo que es la única cosa que le gané a Martincito, que es mi nene Martincito, fue que yo dije, no, en el agro el valor razonable incluye el flete, porque es distinto. Jorgito tiene un campo a 100 kilómetros y el señor lo tiene a 250 kilómetros. El valor razonable de Jorge no es igual al valor razonable de él. ¿Comprenden? Entonces, el flete en la actividad agropecuaria está incluida dentro del valor razonable. Entonces, es el precio que se recibiría por la venta de un activo idéntico en el mercado principal o, en ausencia del principal, el mercado más ventajoso. Yo hago hacer ejercicios para que se den cuenta cuál es el mercado más ventajoso. En la fecha de medición, en condiciones de mercado presentes hoy, es decir, un precio de salida observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración, priorizando los datos observables. Debe considerarse la ubicación física de los activos, lo que dijimos del flete, y no deben considerarse en la medición a valor razonable los contratos de venta a futuro. Esto es lógico y se va a explicar, lo explico bien después. Costo de transporte, el flete se toma en cuenta en el sector agropecuario. Ojo. Contrato oneroso, nuevo, igual que los contratos de venta a futuro. El concepto es, tenemos que hablar de segmentos. Vos podés ser bueno produciendo y muy malo negociando, comercializando. Por eso, cuando ustedes vieron los paquetitos de las papas fritas que venden los canadienses, la empresa canadiense. Ellos compran la papa en Balcarce o a los mendocinos. Si hacen un contrato como la cebada para la cerveza o la vid para hacer vino, y el contrato resulta un valor menor que después el valor de la producción, vos tenés que reconocer el ingreso por producción y la baja la tenés por comercialización, por la venta, que es otra cosa. Plantas productoras. Son activos biológicos, pero se les ha ocurrido que no tienen que ir en el nuevo rubro que tenemos de exposición, que es activos biológicos. Y vamos a ver por qué yo sostengo que no es igual una planta productora a una máquina. ¿Sí? Por supuesto, mi opinión. Ustedes pueden opinar cada uno de su manera distinta. Plantas productoras producen más de un periodo. Pero ojo, la producción podría ocurrir que, caso la frutilla, cuando no es conveniente una planta perenne. ¿Por qué? La frutilla produce 60 toneladas por hectárea el primer año. Automáticamente el segundo año baja sus rendimientos de manera brutal. Entonces no conviene mantener la planta de frutilla. Conviene mucho más sacarla y poner otra nueva. Cuando yo era joven, hace 1000 años, la frutilla era una cosa exótica, la comías de una vez cada tanto. Ahora hay frutilla en todos lados. Bueno, entonces tenemos plantas florales, frutales, té, yerba mate, etc. Acá les explico por qué el IASBI está convencido de que nosotros tenemos que ser ingenieros agrónomos. Ustedes ven, esta es una planta de banano. Cuando le sacás el racimo del banano, la planta esta muere, desaparece. Entonces vos decís, es una planta anual. No, pará. Tiene rizomas de raíces. Y
ya la planta saca 2 hijos. Y entonces en Ecuador te dicen, por ejemplo, bromié, te dicen, el banano camina. Pues si me están tomando el pelo, que camina el banano. El banano camina, va a ver, doctora, tata. Claro, lo que pasa es que muere el centro y siguen apareciendo los hijos. Entonces están por allá sentados, lo pasan a Oscar, siguen por allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero eso no es que camine. Pero, ¿cómo sabes vos si ves desaparecer una planta? Por ejemplo, ¿hay hortalizas perennes? Sí. El espárrago lo cortás y parece que no hay más. Vuelve a salir, lo vuelves a cortar, vuelve a salir. 10 o 11 años tiene. Entonces, pero cada uno tiene que ser experto en eso. No, es un activo biológico. Bueno, vamos a los plantines. Y acá me decís, pero escúcheme, ¿eso es una planta de durazno? Esa planta de durazno es una planta productora, sí, pero no para el vivero. El vivero siembra y produce plantines y los vende. No se los queda para producir. ¿Está claro para todos? Bien. Medición. Acá empieza el problema. Activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual, valor razonable, menos gastos de venta. Punto, ninguna variación. Hasta ahora, todo fenómeno. Existe, acá tenés los novillos, y una sementera que se está cosechando. Esto es valor razonable menos gastos de venta, ninguna duda. Producción, incremento del valor de los activos biológicos por cambios cuantitativos, cualitativos, volumen físico o de calidad que aumenta. Eso es la producción. Producción vegetal. ¿Por qué el arroz está siempre con agua? Está siempre con agua porque, además que le gusta el agua como al Cirita, no somos de montaña, somos de mar, nos gusta. Es una manera muy natural de matar la maleza. La maleza no resiste el agua y se muere. El arroz está chocho, feliz y contento. Para cosechar le sacas el agua. Producción animal, tenés bovinos, ovinos, porcinos, avicultura. Productos agropecuarios. Los productos agropecuarios en el momento de la cosecha o recolección, en el momento que medís la producción, lo vas a medir a valor razonable menos gastos de venta, igual que la RT22. Pero si el productor dice, cosa que es lo que dice siempre, don Zoilo, ¿qué va a hacer con la producción? Y vamos a suponer, yo tengo 100, coseché, y 20 lo voy a destinar a darle de comer a los animales, a sembrar, y el resto lo vendo. Voy a decir, perfecto. Ningún problema. Lo que va a destinar a darle de comer a los animales o a sembrar, lo tiene que medir a valor razonable más gastos de compra. Mientras que lo que va a vender está a valor razonable menos gastos de venta. Vamos a poner sencillito para que nadie tenga problemas. 100 y 100, cosechó 200. Los 100 que va a vender, 100 menos 10 de gastos de venta, estamos hablando de 90. Los otros 100 tienen gastos de compra, 15%. Entonces, uno los medís a 90 y los otros a 115. Vamos al otro ejercicio. Llegamos. Y vos ves los papelitos y te dicen, pará, acá vendió más de 100. Don Zoilo, ¿qué hizo con la cosecha de trigo, de maíz? Y lo vendí todo, o casi todo, porque me vino bien. Y vos, Juan matrícula, Alcira matrícula, Jorgito matrícula, ¿qué va a tener que hacer? Hacer todo el cambio.
Y esa diferencia no es la diferencia de la RT8 y 9 por medir el valor razonable de distinta manera, sino que es un resultado financiero y por tenencia. No hay que confundir esos resultados de que vos mediste de una manera y después cambia la medición. Eso lo tenés que medir como un resultado financiero y por tenencia. Lo que vos vas a medir, como decía la 8, como dice la 8 y la 9, medir los bienes de cambio a valor, a ver, BNR, pero se va a cambiar a valor razonable menos gastos de venta. Eso es la diferencia del valor de la cosa, del valor del trigo, del valor de la soja. ¿Está claro? Entonces, acá tenemos productos. Escúchenme, los huevitos, los huevos, ¿son todos producto agropecuario? No. Si el gallo intervino, se transformó en un activo biológico, tiene vida. ¿Está claro? Le digo porque para que nadie me diga metió un activo biológico en un lugar de productos agropecuarios. Esto no tiene nada que ver, el gallo no lo vio. Bueno, entonces, vamos a ver cómo medimos según destino. Cosecha y venta. La cosecha y la producción se mide a valor razonable menos gastos de venta. La producción también, ¿eh? ¿Cuándo lo vas a usar? La parte que usás si sos productor, porque ya si era otra persona era distinto. Estamos hablando de la RT22 y la RT46. Esta parte del uso hace que vos tengas que cambiar. Hay sectores que no tienen problema, pero hay sectores que sí. Por ejemplo, la vid para hacer vino o para industrializarte vos o venderlo. Lo vendés y lo industrializás una parte vos. Se tiene que medir distinto. Acá tenemos valor razonable. Si vos lo vas a vender, valor razonable menos gastos de venta. Pero si vos haces rollo y te sobraron y querés vender alguno, tenés que regularizar este tema de los gastos de compra con respecto a los gastos de venta que estaban del otro lado, porque la producción lo mediste con gastos de venta y ahora, como lo vas a usar, le agregaste los gastos de compra al valor razonable, no al valor razonable menos los gastos de venta, Bueno, acá tenemos invernada, otro tema que surge. Y para aquel que no tiene la menor idea y la primera vez que escucha, invernada es el que compra terneros, los engorda y los manda como novillo al mercado. Bien, vos tenés cómo comprás el ternero. Lo comprás, valor razonable más gasto de compra. Vos vas al mercado, digamos a Liniers, o a donde sea, a la feria local, comprás los terneros. Ahí tenés gastos de compra. Valor razonable más gasto de compra. Muy bien. Al día siguiente te cerró ejercicio. ¿Cómo lo medís? Como eso es para vender, es un macho castrado, no te lo vas a reservar de reproductor y considerás que lo vas a vender, lo vas a tener que medir a valor razonable menos gastos de venta. ¿Está clarito? Al día siguiente te tenés que hacer el cambio. Y ese cambio es resultado financiero y por tenencia. Animales reproductores, la misma historia. Entonces, vos los tenés, ¿cómo es el tema? Comprás el reproductor. Ahora, no hay toros, no se venden toros viejos, no estoy ofendiendo a nadie. Se compra el toro que entra en producción. Nadie viene a comprar una vieja, se compra la chica joven. Entonces, vamos a este hecho. Comprás, vamos a suponer, 1.000 pesos el toro nuevo. Las cifras no tienen nada que ver con la realidad, yo es para que sea rápido.
lo compras. El que entra en producción, 1000. Fenómeno, es el punto de referencia para medir en tu campo a todos los reproductores que tenés. Pero son más viejos, pará que ya te enseño cómo los medís. 1000 pesos el nuevo, menos. ¿Cuánto? Porque lo que pasa, a diferencia de las plantas productoras, el toro, al finalizar su vida útil, como la vaca, tiene valor residual, porque vos lo mandas al mercado y tiene vaca conserva, lo que sea. Fíjate en el diario o escuchá la radio cuando dicen el precio del kilo de carne. Entonces, vos decís, bueno, este toro, cuando vaya a venderse, 200 pesos me van a dar. Quiere decir que 1000 menos 200, 800 es lo que yo tengo que depreciar. Llamás al veterinario y le decís, ¿cuántos años va a tener los reproductores? ¿4 años, 5 años? Te dice 5 años, muy bien. 800 dividido 5, y todos los años vos vas a tener que ir depreciando. Y después lo mandás, cuando lo mandás al mercado, porque hasta ese momento lo tenés medido a valor razonable, más gastos de compra, te va a surgir seguramente 2 diferencias que no tenés que mezclar. Una es los gastos de compra y los gastos de venta, resultado financiero. Pero además, seguramente no vale 200 el toro. Te va a valer, por ejemplo, 350. Entonces, esos 150 son una diferencia es una diferencia de valor, y eso lo tenés que poner en el rubro, digamos, como ya no como un producto agropecuario, sino como un activo biológico, pero con cambio de valor en el producto, no en los gastos. Acá tenemos los reproductores, contrato de venta futuro, fecha futura, ya lo explicamos. No puede, recuerden, el productor que sea cliente de ustedes y firme el contrato con Quilmes por la producción o por la papa o por lo que necesiten venderse o el que compra vid para hacer vino y ya firmó. Tu cliente te va a decir, yo firmé por este valor, porque a mí me convenía, yo necesitaba la plata, el banco me cobraba más interés, esto es fenómeno. Pero vos en la contabilidad tenés que medir la producción al valor de momento y después la venta a lo que te salió el contrato. Claro, subsidios estatales, en la Argentina, ¿qué subsidio? Nosotros subsidiamos al Estado, pero no importa. Esto es también copia de la NIC 41. Los subsidios no sujetos a cumplimiento de condiciones futuras se reconocen en el resultado del periodo, solo cuando se conviertan en exigibles y su percepción sea altamente probable. Quiere decir, esto primero esperás, y el otro, si estás condicionado a un cumplimiento, hay que esperar ese cumplimiento. Acá tenemos la sequía, nosotros sabemos lo que fue la sequía, ¿no? Vamos a exposición. Nuevo rubro, activos biológicos. Nuevo rubro. ¿Qué va a reemplazar esto? En algunas cosas bienes de uso y en otras cosas a bienes de cambio. Salvo las plantas productoras, que hay que seguir discutiendo, que es también un activo biológico, tiene vida. Vos no podés pararte al lado de una planta o al lado de una vaca y decir, para mañana quiero tantas toneladas de tal cosa o para este mes. Te dice, estamos en una etapa de letargo, porque la vida se plantea así. Es todo aquello que tiene vida, nace, crece, se desarrolla y después muere, lamentablemente.
Entonces, no podés aplicar lo mismo. Una máquina la podés tener parada y en un momento determinado ponerla a producir y produce perfectamente. No está condicionada por nada. Bueno, entonces tenemos, ¿qué vas a poner en activos corrientes? Novillitos, pollitos, corderos, sementera, fruta, flores en crecimiento. Estos son en desarrollo, activos biológicos en desarrollo. Terminados, los que tenés para vender. Si los vendés, lo vendés. Si no lo vendés, pero lo tenés para vender. Cereales, oleaginosas, frutas sin cosechar. O podés llegar a decir, yo a veces en ejercicios pongo que se cosechó la mitad y la otra mitad no, para que se den cuenta cuando es un producto agropecuario y cuando es un activo biológico. Hasta que no lo cosechas es un activo biológico. Bienes de cambio van los productos agropecuarios, leche, cereales, leguminosas, fruta, miel, lana, pelo, huevos, pero también podés tenerlo en activos biológicos, si los tenés para producir pollito. Y entonces tenemos acá en desarrollo, y acá tenés terminados. Y acá tenés los productos agropecuarios, la leche, la miel, los granos, los cueros. Vamos a los activos no corrientes. Activo no corriente. En desarrollo, terneros. Pero acá va en activo no corriente si vos haces cría invernada. O sea, si vos lo vas a engordar. Porque si vos lo vas a vender, el ternero tiene que ir en activo corriente. ¿Me explico? Si vos sos cría, si la empresa que ustedes están auditando es cría, ese vende el ternero. Pero si no, no es un tema de activo no corriente. ¿Sí? Es en activo no corriente cuando vos lo vas a engordar y lo vas a vender como novillo. Y les aclaro que el macho que no está castrado y todavía no llegó a grande se denomina toritos. Nunca me voy a olvidar una colega que por supuesto yo no entiendo de un montón de cosas que acá se hablan y se ponen muy bien. Y me vio discutir con un profesor, con un colega de Santa Fe, que está en un congreso. Y me dijo, y vos qué amorosa, le decías torito. No era que yo le decía torito porque era amorosa, sino porque era el animal chico, pero no le decís ternero ni novillito porque no está castrado, ¿sí? Bueno. En los bienes de cambio es más difícil. Productos agropecuarios podría ser la madera para estacionar. Y en bienes de uso entran las plantas productoras en desarrollo y en producción. Las separás por en desarrollo y por producción, ¿no? Acá tenemos en desarrollo, acá tenemos en producción, y vamos a ver cómo se plantea el cuadro de resultados. Si la empresa fundamentalmente es agropecuaria, la actividad principal es agropecuaria, el resultado de producción va en el primer rubro. Y vos en nota explicar cuánto es de producción, cuánto es el costo de producción, etcétera, etcétera. El detalle lo tenés en las notas, en información complementaria, ¿sí? Ventas, menos costo de ventas, menos gastos de ventas, te tiene que dar 0. Porque el costo de venta está dado en valor razonable menos gastos de venta. Entonces, si sumás los gastos de venta, te da el mismo valor de la venta. Eso porque es el rubro en el cual la utilidad no surge por venderlo, porque hay la pauta que todo lo agropecuario se vende. Se puede vender muy mal, pero se vende. ¿Sí? Entonces, como no es aquel que fabrica zapatos amarillos, y si la moda gusta, se venden, y si no, no se venden. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de trigo, de carne. La pesca
¿por qué en Argentina en el 90% de los casos no es actividad agropecuaria? Acá no está, pero es importante que lo sepan, no hay gestión, es una actividad extractiva en Chile y en Argentina. En cambio, en Perú y Ecuador se siembra. Y nosotros en la Mesopotamia, en cambio llorar por otras cosas, habría que hacer agujeritos y entrar a sembrar. Y se vende muy bien. Vos fijate lo que te salen, los camarones, los langostinos, la centolla, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene salida. Y en los tucumanos, que se dejen de embromar, cuando rezongan por el azúcar, lo que tienen que hacer no es seguir produciendo azúcar, pero en cambio de vender azúcar, tener un cuarto para azúcar y el resto haces ron. ¿Saben el Bacardí cómo se vende? Bueno. Fíjense, acá tenemos los dos resultados importantes que estuvimos marcando. Resultados por medición a su valor razonable, menos gastos en el punto de venta. Esto es cuando yo coseché a 100 y en el momento de la venta está a 120. Esos 20 de diferencia van ahí, clarito. Después viene gasto de administración, resultado financiero y por tenencia. Ahí va, yo tenía medido esto a valor razonable, más gastos de compra, y ahora resultó que lo tuve que vender. O compré el ternero, y acá lo tengo ya que medir a valor razonable, menos gastos de venta. ¿Está claro? Este es lo mismo, pero sí la actividad es accesoria. Va primero ventas, costo de ventas y el resultado de producción nuestro acá abajo. Acá te habla de qué agregás en el resultado de producción. Y acá tenés cereales para cosechar y tenés novillos para vender. Y acá les presento a mi tractor. Bueno, espero ayer fui por 5 horas, me quedé 10 horas. Claro, la gente en Chascomús, ¿viste? Tienen 500 problemas cada uno con su cliente y no terminábamos nunca. Así que le dejo esto acá a la entendemos niña. todo mucho más rápido. Sí. Acá entendemos todo mucho más rápido. Bueno, muchas gracias, Alcira. Acá sigue acompañándonos. Se va. Bueno, y entonces lo prometido, ahora le pedimos a la doctora Noemí Dilt, que es la nueva relatora de la IGJ por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos cuente un poco en qué consiste este rol y un poco cuál es ese beneficio para todos los matriculados. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé ni qué hora es. Buenos días, todavía Buenos estamos días. para un mate. No sé cómo engancharme con Alcira, porque no voy a hablar ni de toritos, ni de vaquita, ni de pollito. Voy a ser un poco más dura, ella fue muy dulce. Yo voy a hablar de personas jurídicas, ni más ni menos, de sociedades comerciales, ¿sí? Personas jurídicas diferenciadas de las personas humanas. En nuestra época, cuando yo era más chica, eran personas físicas, pero el código ahora le puso humanas. Y bueno, Alcira habló de animalitos, esto está, en el código no está, ni como persona ni como nada. Bueno, vamos a ver, el título es Servicios de Relatoría. Previo, estoy muy contenta porque hoy es el último día del invierno y eso me pone de buen ánimo. Mañana empezamos la primavera, era hora que llegue el calorcito. Antes de dar, digamos, el toque final, servicio de relatoría IGJ, me gustaría hacer un poco de historia para ubicarnos en el tema. Tal vez hay obviedades en cuanto a esta historia,
que a lo mejor muchos conocen, es repetido, pero no está de más. La IGJ, Inspección General de Justicia, es un organismo que depende de la Secretaría de Justicia dentro del Ministerio. En el año 1986-87, ya 31 años, hubo un punto de inflexión en el cual trajo como consecuencia grandes cambios en este organismo. Cuando le hablo de la IGJ, le hablo de un organismo de fiscalización dentro de jurisdicción de Cava, ¿sí? No confundamos, esto es jurisdiccional, no es nivel nacional. Les digo eso por preguntas que me hacen, por comentarios, y bueno, le recuerdo que en el año 86 se dictó una ley, la ley 23.412, que es una ley convenio de cooperación con determinados organismos, y entre ellos la inspección conformó lo que es el ente cooperador y suscribió un convenio de cooperación técnica y financiera, a partir del cual el organismo se reestructuró con vastos beneficios, no solo para los profesionales, sino para las sociedades. Hace muchísimos años atrás, antes del 87, cuando se presentaban a inscribir actos societarios, años dentro de la inspección, años, no meses, sino años, y involucraba a empresas, empresarios, sociedades, profesionales, intervenientes, que ponían de muy mal humor, porque no podían iniciar la actividad. Bueno, el punto de inflexión fue esta ley convenio, por el cual se conformó un ente cooperador conformado por 3 colegios: el Colegio de Escribanos, el Colegio de Abogados y este Consejo Profesional. Esto trajo como consecuencia una reestructuración en la inspección en relación a los trámites a inscribir. Beneficios tuvo desde lo económico hasta lo funcional. En el año 87 se emite la primer resolución que reglamentaría toda esta nueva estructuración. En esta resolución 2 del 87 había 3 características importantes como consecuencia de esta ley convenio y de esta asistencia. La asistencia económica fue mediante el timbrado, que hoy todavía existe, de los formularios ante la presentación de los trámites. El ingreso era fantástico, porque con eso mismo se reestructuró dentro de la inspección con aporte de, por ejemplo, no solo mobiliario, sino de computadoras, y se benefició a un sector, inaugurándose así el departamento de precalificación. ¿Qué es lo que significaba esto? Se le depositaba la responsabilidad al profesional precalificador antes que entre el trámite. Es decir, se debía presentar el trámite acompañándose de un dictamen de precalificación de los 3 profesiones involucradas: contadores, abogados y escribanos. El dictamen legal se anexó en un cuadro cuál era el que le correspondía a cada profesión. Siempre las presentaciones
por escritura pública, el dictaminante tiene que ser el escribano. Instrumento privado por el abogado. Ese es el principal. El dictamen del contador sería el accesorio, y siempre cuando había variaciones patrimoniales relacionadas con ese acto societario a inscribir. Hoy esto sigue vigente. Les recuerdo que la inspección tiene 3 tipos de funciones. La infusión administrativa, emite resoluciones de fiscalización, es decir, fiscalizan los trámites entrados, y registral. ¿Por qué? Está regulada por la Ley 22.315, y a través de la 22.316 se incorpora al organismo el Registro Público de Comercio, hoy Registro Público a secas, conforme el nuevo código. Anteriormente el registro público estaba en juzgado en lo comercial. En otras jurisdicciones sigue subsistiendo estas diferencias. Acá no, acá está todo junto. Por eso se le asignó a la inspección las funciones registrales también, de fiscalización de sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones extranjeras de capitalización y ahorro. Cuando hablo de sociedades comerciales, fuera de la órbita de las CNB, son las que no cotizan en bolsa. Lo importante acá es saber dónde el profesional está parado. Para eso tiene que conocer el marco normativo, tiene que conocer el contador, tendría que nivelarse con el escribano o el abogado, involucrándose un poco en la parte legal. Y para eso leer la ley de sociedades, la 19.550, hoy ley general. Tiene que conocer los diferentes tipos societarios, 6 en total. Se agregó la SAU, que es la Sociedad Anónima Unipersonal, dentro del tipo accionario. Y están también las sociedades de la sección 4ª que pueden subsanarse. Le estoy dando un paneo de todos actos que pueden presentarse. También está la ley de creación nueva, del nuevo tipo, para algunos es tipo, para otros es clase, de las SAS, sociedades por acciones simplificadas, y debería conocer, antes de relacionarse con los actos a inscribir y presentar el dictamen, tener una lectura somera de este marco normativo, porque por experiencia actúan como estancos separados ante las preguntas en la asesoría, y por experiencia es un gran consejo el que doy. Creo que a lo que quiero es agregar que también tienen que estar al tanto de las resoluciones de la inspección. La vigente es la resolución 7 del 15, que viene incorporando todas las anteriores, la base, la 2 del 87. Las posteriores ofrecen inscripciones express, como la SRL, la SA, son inscripciones en 24 horas, y la última resolución es una modificación integral a las sociedades extranjeras.
invito a todos a leer las normas de la inspección antes de involucrarse en un trámite, ¿sí? Por experiencia, la actuación del contador es importante dentro de los trámites que se presentan por actos a inscribir. El dictaminante tiene que evaluar las normas vigentes, la ley, la normativa contable y el reglamento, es decir, las normas del organismo. La relatoría es como consecuencia de este ente cooperador y está al servicio de todos los matriculados. Ahora el procedimiento ha cambiado hace un mes atrás, en el cual se debe solicitar turnos por el teléfono. Yo, si quieren, les doy el número de teléfono, que acá lo tengo, si quieren copiar, pero de cualquier forma está en la página del Consejo. Lo que los invito es que cuando vengan a recurrir a la asesoría, vengan munidos de todos los antecedentes del trámite presentado, ¿sí? Ante una buena pregunta sobreviene la buena respuesta. Es decir, el que asesora tiene que entender lo que le están preguntando. A veces fallan las preguntas. Entonces, los invito que cada vez que vienen a asesorarse, vengan con toda la documentación presentada para facilitar así la respuesta. Se solicitan los turnos, esto está todo en la página del Consejo, 4343-8320, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Y los días son, los lunes es atención exclusiva del Colegio de Escribanos. Siempre hay un titular y un suplente. Los martes están los tres juntos, titulares. Estamos los contadores, la presente, la escribana y la abogado. Los miércoles está exclusivamente el Colegio de Abogados. Los jueves, los tres suplentes, abogado, contador y escribano. Y los viernes está exclusivamente el contador con el suplente. Es decir, que yo estaría a disposición para la atención contable los días martes y viernes. ¿Sí? Bueno, espero preguntas, espero que hayan comprendido la intención de mi información y los espero y les reitero que lean. En la facultad no se lee y yo me doy cuenta de esto. El contador está armado para llevar contabilidades e impuestos y hay algo más que eso y que esa es la parte societaria. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noemí. Creo que vamos a poder aprovechar todos este nuevo servicio, pero como dice Noemí, hay que llegar con un caso concreto, ¿no? No es un servicio para cómo hago tal cosa, sino frente a un tema concreto, cómo ayudar a resolverlo, ¿no? Me parece que eso es lo clave. Perdón, es cierto, tienen que venir con las vistas cursadas. Es sí, me olvidé de este detalle, Silvia. Con las vistas cursadas de expedientes en trámites, ¿sí? Para asesorarse en cómo se hace el trámite o la presentación, acá en el Consejo hay todos los días de 14 a 17, creo que está Hugo y está Verónica. Gracias. Okay. Bueno, el último tema del día, responsabilidad profesional, no menor. Doctor Albor, experto en el tema, todo bueno, suyo. No sé si experto, pero bueno,
Sí, la verdad que ahora hablar de responsabilidad profesional en la última parte de este evento, después de todos los trabajos y responsabilidades que tenemos con el tema de ajuste por inflación, con lavado de dinero, que yo agregue alguna cosita más sobre responsabilidad profesional, la verdad que supongo que va a ser pesado. Pero vamos a tratar en estos pocos minutos de focalizarnos en dos normativas y cómo van a interrelacionarse todos estos temas con nuestra profesión. En definitiva, lo que queremos ver es cómo impacta esto en nuestra profesión. El primer foco que voy a hacer es sobre el artículo 204 del Código Penal, del Procesal Penal, que realmente nos ha preocupado y nos está preocupando porque está ya en el Código. Ahora después vamos a comentar algunas cositas. Y el segundo tema, esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o conocida como ley penal empresaria, que es bastante reciente, en realidad es de diciembre de 2017 y bueno, comenzó a regir a los 90 días. Y vamos a ver que hay algunas cuestiones bastante interesantes y muchos desafíos profesionales que podemos llegar a tener con esta normativa particular. Para entrar de lleno a este concepto general de responsabilidad profesional, me pareció que era importante por ahí diferenciar tres tipos de responsabilidad profesional, porque después vamos a ver que puede haber una discusión entre las responsabilidades que tengo. Una, la contractual, que obviamente la tengo con el cliente, a quien le tengo que prestar un servicio, y generalmente cuando tengo que prestarle un servicio, y esto se da mucho en los trabajos de auditoría, lo que se recomienda es tener documentado el acuerdo que se tiene con el cliente, porque ahí se fijan las responsabilidades que tiene, en este caso, el auditor o cualquier otro profesional que va a prestar algún otro tipo de servicio, y cuáles son las responsabilidades del cliente. Entonces, y dentro de todo eso, y ahora viene después cómo vamos a ir conectando esto, una de las cosas que ponemos en estos acuerdos con el cliente tiene que ver con el marco de confidencialidad, o sea, el uso de información confidencial, y que nuestro trabajo siempre está hecho bajo el marco de secreto profesional. Así que ahora vamos a volver enseguida sobre este tema. La segunda responsabilidad, y no menor, y que a veces no tenemos control en su proceso antes de ser norma legal, es justamente la responsabilidad legal. Por ejemplo, ahora vamos a ver el artículo 204 de este Código Procesal Penal, cómo nos impacta y cómo nos preocupa. Otra norma que ya Jorge también estuvo hablando, sobre las normas de lavado de dinero, donde tenemos montones de responsabilidades. La principal, obviamente, es ser sujeto obligado cuando somos auditores, con todas las consecuencias que eso tiene. Una de ellas, importante, porque ahora voy a tocar el tema del secreto profesional, tiene que ver con justamente que nos releva del secreto profesional, y tenemos todo un mecanismo que hace que una operación que tenga que reportar por ser sospechosa no la puedo comunicar al cliente, y además ya tengo justamente revelado la posibilidad de no ejercer, obviamente, ese compromiso de secreto profesional. Y la última tiene que ver con las responsabilidades profesionales, es decir, cuando prestamos un servicio, cualquiera sea, tenemos normativas, generalmente los profesionales en ciencias económicas tenemos un marco bastante amplio de distintos tipos de trabajos, pero esa normativa profesional tiene una básica, que es el código de ética, y que tenemos que tener claro porque esa es la norma madre que tenemos que utilizar en algunas circunstancias, como ahora vamos a ver. Para recordar el artículo 204, bueno, antes de que terminara siendo norma legal el artículo 204, los profesionales realmente nos preocupó el proyecto, el Consejo obviamente, y inició unas cuantas acciones, y obviamente ayudados con los especialistas penalistas, porque realmente si este artículo, ahora vamos a ver cuál es la situación hoy de este artículo, nos está poniendo una obligación que no va solo a magistrados, funcionarios públicos que tienen la obligación de denunciar delitos,
también los médicos, farmacéuticos, sino que agregó como novedad a los escribanos y a lo que nos interesa a nosotros, los contadores. Y los pone en un punto donde su obligación de denunciar es sobre ciertos delitos, que yo los menciono y lo pueden ver en el slide. Uno es el fraude, ni más ni menos, evasión impositiva, lavado de activos y aparece trata de personas, ¿no? Como si el contador, cuando está ejerciendo la profesión, realmente estuviera vinculado con un delito de trata de personas. Pero bueno, lo hecho es que están puestos estos delitos y están puestos con una obligación de denunciar más allá del ejercicio profesional, lo cual es el disparate legal que tenemos hoy en realidad. Porque uno podría entender que estos delitos, eventualmente de obligación de denunciar, lo estuvieran dentro del marco del servicio profesional que estoy desempeñando. Es decir, estoy siendo auditor y me encuentro con alguna situación de este tipo, bueno, ahí podría tener alguna lógica. Y por suerte, el artículo 204, para lo que sería el marco profesional, exceptúa de la obligación de denunciar si se pudiera acarrear persecución penal propia al profesional o a sus familiares, y los familiares, el ámbito es bastante amplio, entran hasta familiares por cónyuge, consanguinidad hasta el 4º grado, afinidad hasta el 2º grado. Y el tema más importante, y es el que va a ser el hilo conductor para lo que después voy a desarrollar, que es si los hechos se conocen bajo secreto profesional. O sea, si yo, contador público, estoy prestando un servicio profesional, cualquiera de los que está previsto en la ley 2488, o sea, no es solo auditor, no solo síndico, puede ser consultor, asesor impositivo, hacer un trabajo de auditoría interna, cualquiera de las posibilidades que tengo previstas en la ley 2488, me exceptúa la obligación de denunciar si los hechos se conocen bajo secreto profesional. Con lo cual, al menos nos dio un elemento importante, que lo que hizo el Consejo, después de infructuosamente tratar de que este artículo se eliminara, justamente por el disparate que implica que el profesional tenga la obligación de denunciar cuando no está ejerciendo un trabajo profesional, está en su casa y tiene, no sé, el otro día escuchaba a Dálvora y fue un buen ejemplo, un vecino que puede estar haciendo algún ilícito, como puede ser trata de personas. Teóricamente, por esta norma, yo tendría que, si lo conozco, tendría que denunciar, lo cual es realmente disparatado. Nosotros, lo único bueno que puedo transmitirle es que todavía no está vigente este artículo, pero que su vigencia puede ser inminente. Están en el proceso, hay una comisión que está en proceso de ir graduando las vigencias de este código y probablemente nos encontremos en algún momento, esperemos que no, y que todas las acciones que estamos tomando logremos que esto se derogue o al menos se cambie. Pero lo cierto es que tenemos este artículo y tenemos esta preocupación. Yo les decía, lo que hizo este artículo cuando se sanciona fue, al menos a nivel de consejo, decir, bueno, tenemos que profundizar, desarrollar este tema del secreto profesional. Hoy, como está en nuestro Código de Ética Profesional, está cubierto en forma genérica y teníamos que desarrollarlo en mayor medida. El marco normativo que tenemos los profesionales, recuerden, es ese código de ética que enmarca todos los servicios profesionales. Pero después tenemos normas particulares. La resolución técnica 32, que tiene que ver con las auditorías externas de las sociedades que cotizan. Y la resolución técnica 34, que esas auditorías tienen que aplicar, donde habla de temas de control de calidad y temas de independencia. Estas normas tienen, y después vamos a ver al final, simplemente para anunciarlo, algunos cambios importantes. Las normas se basan en las normas internacionales. Esas normas internacionales
han atacado el tema de las situaciones en las cuales el profesional puede encontrarse frente a una operación ilícita o una sospecha de una operación ilícita o no un cumplimiento de leyes. Bueno, después vamos a comentar brevemente una cosita al final. Y después tenemos la RT37, que es la que cubre todos los restantes servicios, que incluyen auditorías de sociedades cerradas, que incluyen informes especiales, los informes que van a la IGJ, con los informes precalificatorios, y que en general lo único que establecen es la conexión con el Código de Ética. O sea que en definitiva, siempre, en cualquier normativa específica que tenga, tengo que ir a aplicar y tener en cuenta el Código de Ética. Por eso es que este Código de Ética Profesional, les recuerdo, aplica a todos los profesionales de ciencias económicas. Esto implica que no es solo cuando presta servicios en forma independiente, cualquiera de los servicios que están en la 20488, sino también cuando está en relación de dependencia. O sea que el concepto del Código de Ética, de las numerosas condiciones que tiene el Código de Ética y en particular del secreto profesional, también le aplica a un contador de una empresa que está en la gerencia administrativa, etc. ¿Qué hicimos cuando vimos este artículo 204 y ya no teníamos más posibilidades de tratar de cambiarlo? Y bueno, profundizar la definición de secreto profesional dentro de nuestro Código de Ética, por lo menos para ayudar a evitar situaciones conflictivas que podrían darse a partir de que alguna autoridad, un tercero, alguien nos pida revelar alguna información que está dentro del secreto profesional. Los pilares son claros, es decir, el secreto profesional es la base para sustentar y mantener la confianza en el profesional y, consecuentemente, para regular el mecanismo de confidencialidad, que es la esencia de nuestra relación profesional con los clientes. Y lo que es importante es que este secreto profesional no es solo un deber, no es solo que tengo que cumplirlo en función a lo que está en el código, sino también es un derecho. Es decir, en el momento que alguien quiera avasallar ese secreto, tengo que tener en cuenta que lo tengo como herramienta y arma para ejercerlo y no dar cierta información que alguien pueda querer que yo la revele y que es confidencial. Aquí enumeré los principios básicos. El primero, obviamente, guardar absoluta reserva de información confidencial. Después, ahora vamos a ver qué entendemos por información confidencial. Segundo tema importante es no utilizarla, obviamente, esa información confidencial para beneficio propio o de terceros. Esto es así en toda normativa internacional. El tercer punto creo que es sumamente importante, y este sí se vincula con lo que les dije de la relación contractual, que es no hacer ninguna revelación sin la autorización expresa del cliente. Esto es clave porque si además de que, no sé, un organismo me pide cierta información o un juez me pide cierta información y yo alegremente se la doy, no solo puedo tener un problema, que es lo que le di al juez, sino que además puedo tener un problema con mi cliente. Con lo cual, el principio elemental es no revelar sin la autorización del cliente. Y obviamente, como les dije, es una obligación, pero también es un derecho, y yo tengo que evaluar que hay situaciones en las cuales cuando se me pide revelar alguna información confidencial, puede ser que la tenga que hacer para defensa personal. Y ahí sí estoy relevado de la posibilidad de dar esa información a pesar de que estoy en el marco del secreto profesional. Información confidencial es obviamente toda la información que no está disponible para el público. Esto parece sencillo, en lo que hizo el Código de Ética, y ahí es donde hubo el cambio, es avanzar sobre qué se entiende además por información pública. Pero primero, lo que se entiende por información confidencial es muy amplio. Es decir, esto va desde una comunicación meramente verbal que me hace el cliente, que me la hace por escrito, o que hay consultas, o inclusive que tomo conocimiento de información de terceros que tienen que ver con la empresa y con mi trabajo en esa empresa, mi servicio. Con lo cual, se define más bien
cuándo no sería confidencial, a través de cuándo sería pública. Y bueno, ahí establece la norma una serie de elementos de exteriorizaciones que puede hacer el cliente. Por ejemplo, si el cliente presenta en algún evento información que en principio no había dado, esa información termina convirtiéndose en pública y ahí ya no tengo limitaciones. Cuando lo da en un prospecto de oferta pública, también se transforma en una información pública y no tengo problemas. No siempre es fácil saber cuándo cierta información que estoy obteniendo por mi trabajo tiene carácter de público. Y ante la duda, el mejor resguardo es actuar como si fuera confidencial. Y ese es el mejor criterio que uno puede seguir ante esa situación. Segundo punto importante es que esto se extiende a todos los colaboradores. A veces pensamos que cuando estamos actuando como quien tiene la responsabilidad de emitir el informe, bueno, tenemos un equipo atrás. Ese equipo atrás tenemos que asegurarnos que cumpla con todas las condiciones de confidencialidad, tendremos que hacerle firmar declaraciones en ese sentido y tenemos que velar que eso se cumpla. Y lo mismo ocurre si subcontratamos personas que, si bien no son colaboradores directos, para un determinado trabajo pudimos estar utilizando a un experto. Ese experto también tiene que tener esa confidencialidad y tiene que darnos confirmación al respecto. Y el tercer punto importante relacionado con la confidencialidad es que el secreto profesional continúa inclusive después de finalizar la relación profesional. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente quiere decir que por siempre yo voy a mantenerla mientras no conozca que eso cambió su estatus. Obviamente que si yo paso a tener un nuevo cliente y ese nuevo cliente utilizaré toda mi experiencia en el cliente anterior que pudo haber tenido acceso a información confidencial, pero solo para mi ayuda en la prestación y la calidad de la prestación del servicio. Nunca para revelar, por ejemplo, que mi cliente anterior siguió un determinado criterio que todavía no ha expuesto o tomó alguna acción o darle alguna información de ese cliente. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Y bueno, acá viene el tema central que se va empezando a disparar con todas estas cosas que estamos viendo hoy en el escenario difícil que tenemos, por no llamar cuadernos Pero la realidad es que tenemos que tener presente que exista un deber o derecho profesional para revelar esa información confidencial, que las disposiciones legales no lo prohíban y que se cuente con la autorización del cliente, que es el elemento que yo les dije importante a la hora de tener claras nuestras responsabilidades contractuales. El código prevé una serie de condiciones, que puede ser que me la pide un organismo profesional para controlar algún trabajo que yo hice, para proteger los intereses del profesional en un proceso legal, puede ser que tenga que darla. Y por último, cómo actuar frente al requerimiento de información por un juez, que ese es el más crítico de todos y a veces nos preocupa, no sabemos cómo reaccionar. Y más allá de todo esto que yo les dije, creo que en una situación de ese tipo, obviamente, y hablando cuando no tengo la autorización del cliente, es decir, no es que si el cliente me da la autorización, yo le digo, bueno, estoy recibiendo esta información de un juez, me pide esta información a través de una formalización con el cliente me da la autorización, ahí se acabó el problema. El problema es cuando no me la da o cuando yo considero que tengo que evaluar seriamente porque eso puede terminar afectando mi situación. Y en ese caso, yo creo que más allá de todo lo que podamos pensar y la capacidad que tenemos y el conocimiento legal que podemos tener por nuestros estudios, que sin duda, o nuestra práctica, lo mejor es evaluar el asesoramiento legal, que incluye también la posibilidad de consultar, para eso están los asesores técnicos, bien Noemí aclaró, hay también abogados, o sea que ante una situación de ese tipo, no apresurarse y tratar de hacer una evaluación para tomar un curso de acción que sea el mejor en un escenario que no sabemos dónde puede terminar. Bien,
terminamos este tema del código de ética y pasamos a alguna cuestión sí, simple para por lo menos mencionarlo. Probablemente en alguna otra reunión vamos a profundizar. Esta ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas establece una serie de responsabilidades a las personas jurídicas, a las empresas. Estos son los delitos que están incluidos. El cohecho, o bueno, como lo conocemos siempre, soborno, que es lo mismo, tráfico de influencias, negociación incompatible con funciones públicas, la concusión, que es un familiar del cohecho o soborno, enriquecimiento ilícito de funcionarios y, ojo, el que más directamente nos pega a nosotros, que es el tema de balance e informes falsos, porque ahí, sobre todo en la auditoría, es un punto central. Algunas consideraciones de esta responsabilidad que recae en la persona humana puede ser en forma directa, indirecta, pudo haber participado o no. En la medida que participó algún funcionario, automáticamente la empresa está alcanzada, salvo que ese funcionario lo hubiera hecho exclusivo beneficio, sin generar provecho alguno para la empresa. La responsabilidad, aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona, sigue estando. Hay montones de penas, multas que van de 2 a 5 veces el beneficio obtenido, suspensión parcial total de actividades. O sea, es bastante importante la penalidad que tienen. Existen los acuerdos de colaboración eficaz que ya conocemos de memoria todos por los arrepentidos. Bueno, en este caso la persona jurídica podría acordar con el Ministerio Fiscal, Público Fiscal, algún tipo de colaboración que permita dar información de quién cometió el delito, etc. Y el mensaje más importante de este tema es que prevé un programa de integridad, es decir, prevé un sistema que debe crear la empresa, un sistema de control interno, que incluye código de ética, regla de procedimientos específicos, canal de denuncias, protección a quienes quieren informar, bueno, etcétera. Todos estos programas que ya hemos estado escuchando mucho en estos últimos tiempos, la capacitación. Y el mensaje más importante, ¿cómo impacta en los auditores externos esto, ¿no? Porque creo que nos impacta. Primero es un desafío, que bien dijo Jorge también por el otro lado del rey. Bueno, también es un desafío en todo el asesoramiento que podemos brindar a las empresas, porque estos programas tienen que realmente prepararse de una manera importante. ¿Y por qué? Porque el programa puede ser uno de los elementos de exhibición de responsabilidad. Es decir, en la medida que logra tener un programa de integridad efectivo, que en definitiva forma parte de un código de ética efectivo, esto puede ser un elemento que el día de mañana exima de responsabilidad a la empresa porque hizo todos los mecanismos necesarios y, bueno, alguien dentro de la empresa cometió un fraude vulnerando un proceso que era adecuado porque pudo haber hecho algo que estuvo fuera de todo ese marco. Y el segundo aspecto importante es la auditoría externa, ¿no? Porque obviamente esto va a formar parte de un sistema de control interno, va a estar vinculado con el sistema de control de emisión de estados contables y obviamente el auditor va a tener que revisar estos sistemas, va a tener que ver cómo funcionan y qué grado de descanso en esos sistemas puede hacer para después definir su plan de auditoría. Y por último, para los que formen parte de una asociación o sociedad de profesionales, que hay muchos estudios que se nuclean, aún chicos o medianos o grandes, tengan presente que esto les aplica como entidad jurídica, porque están como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, y por lo tanto van a tener que cumplir con todo este programa. Este programa pasa a ser importante, obviamente, en todas aquellas empresas que tengan actividad con el gobierno, ¿no? O sea, el punto central es cómo voy a accionar en esos casos con el gobierno. Y ahí termino porque si no Silvia me va a pegar, ya me está tirando con algo. Esto simplemente como mensaje, probablemente vamos a tener que volver sobre esto con más detalle, porque esta norma, que es internacional, su sigla es de no cumplimiento con disposiciones legales, regulatorias, y que obviamente
impacta principalmente ahora en las compañías, los auditores externos de compañías que cotizan. Ya rige para los ejercicios diciembre de 2018, a pesar de que todavía la Federación tiene que trabajar en La adopción. adoptarlo. La NIA 250 y el Código de Ética se modificaron. Lo importante es que lo que está dando es un proceso que yo creo que hay que verlo positivamente, de cómo ayuda una norma a que el auditor pueda seguir un adecuado proceso cuando identifica una operación, se encuentra con esa operación, o inclusive cuando es sospechosa y todavía no está definido. Bueno, da un marco general de cómo seguir, qué informar, cómo revelarlo y cómo documentarlo. Con lo cual, seguramente acá vamos a tener una base muy importante de protección a los profesionales que actúan en la auditoría externa para canalizar los problemas que seguramente estamos viendo que se van a producir en relación con el incumplimiento de normas legales o regulatorias. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, la verdad que el tiempo no tenemos mucho. Hay varias preguntas que vienen de la mano de dónde está todo este material, dónde poder consultar y demás. Como siempre, este material se sube a la web. Ustedes van a tener reproducida toda la sesión en el canal YouTube del Consejo y dentro de comisiones, contabilidad y auditoría, ahí van a tener el acceso al material de cada una de las presentaciones que se hicieron. Algunas preguntas que llegaron por streaming se refieren a eso. Dentro de la página del Consejo, por la actividad de comisiones, desde la Comisión de Contabilidad o desde la Comisión de Auditoría, van a tener acceso a todo este material, a los modelos de informes y demás. Algunas preguntas muy concretas. ¿Desde cuándo está vigente el RT46? Eso yo lo quería porque tengo varias preguntas. pero esa a partir del 1 de enero, de los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero. Y si no me pega, digo, no tiene obligación de hacer comparativo en el primer ejercicio. Sí, 1 de enero del 2018, pero a su vez me preguntaron sobre la revaluación de los activos biológicos. No tiene que haber comparativo el primer ejercicio. Segundo ya partís. Sí. Hay varias preguntas vinculadas con el concepto de si ir aplicando el ajuste por inflación para atrás, como debo hacer, como explicó Hernán, de que tengo que calcular el ajuste por inflación al inicio del año 18 y después al inicio del año 17 para hacer el comparativo. Si ese ajuste generado por considerar el ajuste por inflación en esos 2 años es área, no es área. O sea, acá no hay un ajuste de ejercicios anteriores, hay una reexpresión genérica que genera un nuevo estado de resultados, una nueva situación patrimonial, producto de aplicar estos conceptos. No estoy hablando de ajustar hacia atrás en un concepto de ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Y en términos de los modelos que pueden llegar a haber, tanto para las notas de cierre de ejercicio junio como para los periodos de entre la transición o a después, a medida que Esencia vaya liberando ese material, estimamos que el sábado de la semana siguiente, que es la próxima Junta de Gobierno, se va a empezar a tomar decisiones y a liberar el material. En el Consejo los vamos a ir informando de esas decisiones y colocaremos más a disponibilidad de la matrícula esas decisiones que se vaya tomando. Y estemos todos alertas, eventualmente, a que exista además la derogación del decreto 664. Trabajemos con, como dijimos antes, un escenario donde seguramente los estados contables de diciembre del 18 van a necesitar estar ajustados por inflación para estar de acuerdo tanto con normas contables como el pedido de los reguladores. En términos de temas de informe, ¿hay alguna pregunta muy rápida y concreta? Porque tenemos que entregar la sala. Yo, mientras ella busca, pesca. Y no le puedo decir nada. Sí, viste, soy la mamá. Pesca. Mientras hay gestión de hombre, no hay problema. O sea, el hombre ayuda a que crezca
el pez, el elefante, la araña, y eso es agropecuaria. ¿Sí? ¿Fernando? Sí, perdón. Perdón, dos preguntas. Una es si hay un estado contable con cierre 30 de abril de 2019. Falta bastante todavía. Y el decreto 664 no se derogó. Si en lugar de 2 juegos contables no se puede hacer uno ajustado y a continuación un histórico. ¿El estado contable o es bajo norma argentina o es bajo norma de regulador? O sea, es uno. Entonces la entidad define cómo lo prepara. Y esto tiene relación con otra pregunta. Puede ser que en un estado contable estatutario, preparado de acuerdo con normas de IGJ, la entidad decida incorporar información ajustada, será una nota más del estado contable, pero sigue siendo norma del regulador. A esa nota enfatizaré desde el informe profesional. Y otra pregunta más, y con esto termino, me dicen, bueno, hay un banco que me pide un estado contable con norma argentina ajustado con inflación. Perfecto, se hace otro estado contable especial. Bien, porque el estatutario, el que marca la ley, es el que pide el IGJ. Esto es habitual, es práctica corriente y ambos estados contables se pueden hacer, se pueden auditar y pueden ser legalizados por el Consejo sin ningún inconveniente, aclarando este otro que es especial, que es distinto al que se utiliza para fines estatutarios con debida explicación en nota. Perfecto. Y otra pregunta que viene es del lado de cómo nos vamos a ir enterando del tema de los índices y cómo van a ser esas publicaciones. Lo que se estima es que una vez decidido cuál es el índice que se va a aplicar, la federación arme la serie de los índices y aparezca o en la página de federación, seguramente el Consejo referenciará ese tema, porque no nos olvidemos que ahora, una vez definido este índice, como va a tener empalmes que el INDEC no ha considerado, no va a ser un índice publicado por el INDEC, sino que va a tener que ser un índice publicado por un organismo profesional que es el que lo define. Así que arbitraremos los medios para que ese índice empalmado aparezca periódicamente actualizado durante el periodo que se extienda la aplicación del ajuste por inflación. Les agradecemos a todos, lástima que no pudimos hacer muchas otras más preguntas, pero es un tema donde tampoco hay demasiadas respuestas, ¿no? En muchos temas. Seguramente en la próxima reunión, que es la última del año, el 22 de noviembre, tendremos más novedades, esperemos. Y bueno, muchas gracias por seguir acompañándonos y los esperamos en la próxima. Está bien. Hay 2 preguntas agropecuarias que no contesté. Espérenme a la salida que se las contesto, porque tienen fallas serias, ¿eh? No, sí. Flaquito, no lo voy a probar. Esto es tuyo. Acá la pregunta de la chica. Estas son preguntas ya contestadas.